Hola gente de YouTube, el día de hoy vamos a analizar otra forma muy novedosa para solucionar ecuaciones cuadráticas conocida como el método de Poisson Law. Dando introducción al tema, les comento que Poisson Law es básicamente un matemático que al diciembre de 2019 encontró una forma un poco más sencilla de calcular la solución de ecuaciones cuadráticas sin necesidad de aplicar esa fórmula de solución que habíamos discutido en videos anteriores, como lo hizo el señor Poisson Law. Sencillo. Primero que todo, él utilizó la teoría de lo que son las formas geométricas que se generan al trabajar con ecuaciones cuadráticas. Recordemos que una ecuación cuadrática ax cuadrado más bx más c genera una parábola que puede tener dos cortes aquí con el eje X, o un solo corte o ningún corte, ¿vale? Y que esos cortes los llamábamos, si habían dos, x1 y x2. ¿Qué otra cosa es importante con respecto a la parábola? La parábola siempre va a estar centrada, no siempre va a estar aquí en el valor 0, sino siempre va a tener un centro en el valor menos b sobre 2a, teniendo en cuenta que esta fuera la forma de mi ecuación cuadrática. Entonces, ¿qué hizo el señor Poisson Law? Él dijo, bueno, si aquí está el centro, llamémoslo c sub n, de mi parábola en el eje x, pues ese centro debe ser equidistante, es decir, tener la misma distancia a cada uno de los que nosotros llamamos como los ceros, x1 y x2. Llamemos esa distancia, por ejemplo, d. ¿Bien? Lo siguiente que hizo el señor Poisson Law fue pensar en esas formas de factorización que se pueden aplicar para algunos casos particulares. ¿Como cuáles? Como el caso en el cual yo tenga la ecuación escrita con coeficiente aquí 1, entonces voy a dividir todo aquí sobre a, en donde yo puedo llegar y decir que esto es factorizable a partir de el producto de dos términos, en donde el primer elemento sea la raíz cuadrada de la variable, aquí será una ley de signos, más por más por más en este caso, y luego dijera que acá estos términos x2 y x1 salieran de dos condiciones. Condición número 1, que el producto entre x1 y x2 me dé el tercer término, c sobre a. Recordarán ustedes dos números que multiplicados me den el tercer sumando, y que sumados me den el de la mitad. Ahora, esta condición de que sumados me den la mitad ya está contemplada aquí cuando calculamos el centro. Si se dan cuenta, es muy parecido. Claro, viene dividido por 2, pues porque estos valores son equidistantes del centro. Entonces lo que yo puedo hacer, y lo que hizo el señor Poisson Law, fue trabajar con esta última condición, o mejor, con esta primera condición, diciendo que el producto entre esos ceros x1 y x2 tendría que ser igual a c sobre a. Pero pensemos en lo siguiente. Yo podría escribir este x1 y este x2 en términos del centro. Yo podría llegar y decir, bueno, x1 ¿quién es? x1 sería la diferencia entre el centro y esa distancia d. Si yo cojo, me voy desde el centro de unidades hacia la izquierda, llego al punto C1. Y x2 podría decir que es la distancia recorrida hacia la derecha desde el centro más d me lleva a x2. Y en ese caso lo que yo puedo hacer es coger y reemplazar a x1 por el valor central menos d y a x2 por el valor central más d, igual a c sobre a. ¿Qué ventaja me trae esto? Que estos dos elementos son conjugados. Cuando yo tengo elementos conjugados, el producto de dos conjugados es lo que llamamos la diferencia de cuadrados. ¿Qué son conjugados? Recordemos, cuando tengo las mismas dos cantidades, solo que en un término restándose y en otro término sumándose.
De tal manera que esto sería equivalente a decir el centro al cuadrado menos la distancia al cuadrado es igual a c sobre a. Y de tal manera que yo podría calcular la distancia, si yo la llevara a este lado del igual, la voy a escribir en el lado izquierdo que es equivalente, y cogiera este término c sobre a y me lo llevara a restar. Es decir, como si este se fuera para acá y este para acá. Y de tal manera que la distancia sería la raíz cuadrada de la diferencia entre el cuadrado del centro y el término c sobre a. Ahora bien, como lo que yo necesitaba era calcular x1 y x2, pues son muy fáciles de calcular porque, como conozco el centro, que es menos b sobre 2a, siempre, pues yo lo que tengo que hacer es, para saber un valor, restarle esta distancia. Este centro, recordemos, es menos b sobre 2a. Si lo elevo al cuadrado, el negativo desaparecerá. Y acá hacer lo mismo, pero sumándole esa distancia. Y de hecho se genera algo muy parecido a lo que obtenemos con la ecuación cuadrática, desde el punto de vista general. Pero desde el punto aplicativo es muchísimo más sencillo trabajar que la ecuación o la solución por ecuación cuadrática. Para entenderlo, miremos un ejemplo. Vamos a tomar de hecho el mismo ejemplo que solucionamos en el video sobre solución por fórmula de solución de la ecuación cuadrática. En este ejemplo planteábamos la ecuación 2x al cuadrado más 4x menos 6 es igual a 0. Y la calculábamos aplicando nuestra fórmula de solución. Ahora vamos a aplicarla calculándola con el método de Pochenlo. Entonces, paso 1. Dividir todo esto por 2. ¿Para qué? Para que el coeficiente aquí me quede 1. Entonces, si divido acá por 2, o por el coeficiente que usted tenga acá, el que sea, esto va a quedar 2 sobre 2, 1, 4 sobre 2, 2, 6 sobre 2, 3, y eso sería igual a 0. Y es un equivalente de esta primera ecuación. Una vez tengamos ese coeficiente en 1, pasamos al paso 2. Y el paso 2 es calcular el centro. Y el centro siempre se calcula como menos el valor de b, que en este caso es 2, sobre 2a. Entonces veamos, b es 2 y sobre 2 por a, que en este caso es 1. De tal manera que me daría 2 por 1, 2, y 2 sobre 2 me da menos 1. Que sé que la parábola que estoy trabajando tiene centro para el eje de las x en menos 1. Lo siguiente que puedo hacer es aplicar esta condición de acá, que es lo que en realidad nos va a sacar de este problema. Llegar y decir, si yo cojo mi valor central y le resto la distancia, y cojo el valor central y le sumo la distancia y los multiplico, el producto de esos dos términos tendría que ser igual al tercer término que hay acá, con su signo. ¿Bien? Y en ese caso es muy sencillo porque el centro ya lo conozco, el centro me da menos 1, entonces me queda menos 1 menos d, factor de menos 1 más d, igual a menos 3. Y como son términos conjugados, es coger el primer término y elevarlo al cuadrado y restarle el segundo término elevado al cuadrado. Por último, ¿qué puedo hacer? Despejar la d. Entonces, ¿cómo despejo la d? Por ejemplo, cojo esta d y me la llevo a este lado de la igualdad, a sumar, soluciono esto que va al cuadrado que me queda 1, y por último me traigo este 3 que está restando aquí a sumar. Y tengo el valor de d al cuadrado. d al cuadrado sería entonces 4. Pero resulta que si yo quiero el valor de la d, pues lo que debo hacer es sacarle la raíz cuadrada a ese 4. Y esa raíz cuadrada me da, ignoremos aquí que puede ser positiva o negativa, por lo que ya lo contemplamos aquí al final, esa raíz cuadrada de 4 me da 2. De tal manera que las soluciones, según nuestro método de Pochenlo, serían el valor central
menos la distancia, nuestro valor central fue menos 1, y menos la distancia, que es este 2, y el otro término será el valor central más la distancia. Menos 1 menos 2 nos da menos 3, y menos 1 más 2 nos da 1, que si recordamos fueron los mismos valores de solución que nos dieron aplicando la fórmula de solución de la ecuación cuadrática, solo que en este caso fue muy poco el trabajo algebraico que tuve que realizar. Fue en realidad muy sencillo porque lo único que tuve que hacer fue calcular el centro y aplicar este producto de conjugados, despejar un valor y sumárselo y restárselo al valor central. Bien, espero que este método les sea de utilidad. Es un método muy bonito, muy interesante, muy novedoso. Les recuerdo que se publicó en diciembre del año 2019, es decir, hace unos pocos meses, por lo cual es bastante interesante y puede ser una llave también muy interesante para poder trabajar con matemáticas un poco más avanzadas, como ya les comenté en el anterior video sobre ecuaciones cuadráticas. Vengan a compartir con ustedes este conocimiento. Si les es de utilidad, si les gusta, me agradaría muchísimo que se suscribieran al canal, que compartieran con sus amigos, con sus conocidos, para aumentar nuestra hermosa comunidad del conocimiento que estamos formando, y que le demos un me gusta al video. Muchas gracias. Chao, gente.